¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios que nos enseñaron a adorar. Cantaban canciones muy hermosas y las vamos a recordar. ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. A ver. Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrios. Denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. A su nombre. Grito de júbilo. A ver las palmas así. A ver, vamos a saltar. Hay otra canción que ha sido de mucha bendición. Yo quiero que esta noche le demos la bienvenida a nuestro amigo Tony Pérez. A su nombre. Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Denle la bienvenida a Juan Carlos Álvaro. ¿Alguien tiene gozo? One, two, three, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser.
de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. ¡Ahora! Mira, 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 mira. Acompáñalo con gritos de victoria. Hay poder en el nombre de Jesús. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltara soy un barco sin timón, son tus palabras mi compás, mi dirección, solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes en este precioso domingo 24 de octubre del año 2021. Bendito sea el Señor
y Dios Todopoderoso, por la bendición y la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos tú y yo en este momento precioso, bajo la unción preciosa del Espíritu Santo, para poder recibir esta palabra maravillosa que Dios tiene para ti y para mí. Vamos a orar, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, para que Dios bendiga nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, en este precioso domingo, Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque sabemos que de tu corazón viene una palabra maravillosa para cada uno de nosotros, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, clamamos para que tu Espíritu Santo bendito nos unjas, nos bendigas, abras nuestro corazón para que tu palabra cambie lo que todavía nos falta cambiar, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Siempre van a haber personas, eso siempre va a pasar, ¿verdad? Siempre, siempre. Van a haber personas que no acepten la autoridad o el envío que cualquier persona tiene para un puesto, en un trabajo, en una institución o en la misma iglesia. Siempre va a haber oposición. Quiero decir con esto que siempre va a haber alguien que no acepte la voluntad de Dios, porque Dios es el que pone y quita reyes, ¿verdad? Ya lo sabemos, en su corazón, para recibir la instrucción o la inducción de ese que fue escogido, que fue elegido por Dios principalmente para ejercer su función de autoridad, de poder y de dirección. Esto lamentablemente sigue pasando el día de hoy, sigue pasando en nuestro medio desde tiempos muy lejanos. Todos los pueblos, todas las regiones, todo el mundo y en cualquier lugar, en cualquier país, siempre vamos a encontrar a alguien que no esté de acuerdo con lo que tiene que hacer, a quién le debe de obedecer, y todo lo que debe de hacer una persona bajo la dirección de alguien que fue puesto en ese lugar para una misión, para una ejecución. Entonces el día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar de poder y sabiduría, de las dos cosas que son necesarias para poder ejercer todo esto de lo que estamos hablando, respetarlo, cumplirlo, ponerlo en práctica y llevarlo a la mejor ejecución para que todo salga bien. Vamos a leer entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 20 y versículo 17, lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Dice: cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿tú eres Joab? Yo soy Joab, respondió él. Ella dijo: escucha las palabras de esta sierva tuya. Te escucho, contestó él. Entonces ella comenzó a decir: antiguamente decían, quien quiera saber algo, que pregunte en Abel. Y así se solucionaba el asunto. Nuestra ciudad es una de las más pacíficas y fieles de Israel, una de las más importantes. Sin embargo, tú estás tratando de destruirla. ¿Por qué quieres destruir lo que pertenece al Señor? Joab le contestó: eso ni pensarlo. No es mi intención destruir ni dejarla en ruinas. No se trata de eso, sino que un hombre
de los montes de Efraín, llamado Seba, se ha levantado en armas contra el rey David. Entréguenmelo a él solo, y yo me retiraré de la ciudad. Te echaremos su cabeza desde el muro, respondió la mujer a Joab. Enseguida fue ella a convencer con su astucia a toda la gente de la ciudad, y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab ordenó que tocaran retirada y se alejaran de la ciudad, cada cual a su casa, mientras que Joab regresó a Jerusalén para hablar con el rey. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Esta situación, mis hermanos, que estamos hablando, sucede en un lugar llamado Abel Bet Maacah. Abel Bet Maacah. Esa es la verdadera pronunciación. Entonces, cuando Joab va en busca de un impostor, de alguien que conspiró en contra del rey David, lo que hizo fue llegar a buscarlo a donde él estaba escondido, que es en esta ciudad, Abel Bet Maacah. Ahí estaba, ya lo dije mejor, ¿verdad? Entonces, cuando llegó Joab a este lugar, llegó en armas, sitió el lugar, se armó bien con tus soldados, porque tenía la orden de proteger la soberanía, el mandato y el reinado que estaba tratando de sobornar, de violar, de usurpar, inclusive de destruir del rey David, que todos sabemos fue un rey puesto por Dios, que era agradable a Dios, a la imagen que Dios quería que fuera un rey. O sea, era conforme, ya sabemos cómo era David para Dios, ¿verdad? Era conforme a su corazón. Entonces, esto que estaba haciendo Seba, lo sabe el rey David y envía a capturar a Seba, y lo encuentran escondido. O sea, no lo encuentran, se cerciora Joab, que era alguien que iba de parte del rey David, a buscarlo, y se entera que está en este lugar. Entonces el lugar está sitiado, pareciera una amenaza en contra de la región de la que estamos hablando, y por eso alguien tiene que hacer algo, porque el poderoso ejército que comandaba a Joab de parte del rey David aparentaba destruir esa ciudad. Pero como claramente vimos hoy, no era la intención de Joab, destruir esa ciudad. Era únicamente capturar a Seba, que estaba escondido, refugiado en esa ciudad, porque estaba huyendo por los planes malévolos que tenía en contra del rey David. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, hoy vamos a ver algo muy, muy importante, y por eso titulé yo este mensaje Poder y Sabiduría, porque conlleva entender dos cosas muy importantes. La primera es, como lo dice el título, el poder que le dio Dios al rey David para gobernar a su pueblo, para gobernar Israel. Entonces,
esta autoridad y este poder se ve amenazado por esta persona que actúa de una forma contraria a las órdenes de su rey, a las órdenes de David, a las órdenes de quien Dios puso como gobernante de Israel. Y vamos a ver también cómo se soluciona el problema a través de la astucia, de la sabiduría de una mujer, ¿verdad? Ya vimos aquí cómo Joab intentó capturarlo de una manera invasiva, sin preguntarle a nadie, sino que simplemente se fue, aparentemente porque daba la apariencia que iba en contra de esta región. Entonces todos pensaron eso y se asustaron y tuvieron miedo, incluyendo esta mujer. Por eso ella sale a hablar con Joab para preguntarle ¿qué quiere? ¿Qué es lo que desea? Entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a aprender algo muy importante. Y lo primero es que lo que Dios o al que Dios escoge para gobernar un país, tenemos que respetar la decisión de Dios, porque Dios lo puso, Dios lo instituyó, y lo que tenemos que hacer es obedecer ese mandato, ese reinado, haga o no haga bien las cosas, ¿verdad? Como lamentablemente pasa hoy en nuestros días, pero en este caso era un buen rey, era justo, amaba a Dios, Dios lo amaba. Entonces toda autoridad es puesta por Dios, dice la palabra de Dios. Entonces hoy esto que estamos viendo es muy importante, porque esto no lo puede quitar un hombre porque se le ocurre, porque le cae mal y trata de actuar en contra de la voluntad de Dios. Y también vamos a ver algo muy importante de cómo solucionar ese problema sin violencia. En Deuteronomio capítulo 20 y versículo 10 dice algo muy importante que hoy nos va a servir a nosotros y que Joab no estaba poniendo en práctica, y por eso ya había empezado a haber susto, temor, miedo, amenazas y una serie de situaciones que eran totalmente contrarias a la situación verdadera, que era únicamente capturar un hombre, no era destruir una ciudad, como Joab le explicó a esta mujer, que lamentablemente la palabra de Dios, los estudios, la Biblia, no nos da el nombre. Yo busqué el nombre de esta mujer tan sabia, pero no lo encontré. Entonces, leamos lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 20 y versículo 10. Dice: cuando se acerquen ustedes a una ciudad para atacarla, primero deben proponer la paz. Miren qué maravilloso lo que dice. O sea, el primer paso es proponer paz antes de intimidar o de asustar o aparentar tener una actitud violenta. Y probablemente, mis hermanos, el día de hoy, después de aprender que tenemos que respetar toda autoridad puesta por Dios, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, porque fue instituida por Dios, después debemos de hacer lo que dice Deuteronomio capítulo 20 y versículo 10, que es tener sabiduría, tener en cuenta todas las cosas que propongan la solución de cualquier problema, pero en paz, como claramente nos lo dice la palabra. Joab debió acercarse preguntando a los ancianos de ese pueblo, a las autoridades que estaban ahí,
por este intruso y no llegar de una manera amenazante, desafiante, como llegó con todo el poderoso ejército de David a amedrentar a la gente que se asustó. ¿Me están entendiendo? Entonces, mis hermanos, nosotros en primer lugar respetemos a la autoridad y respetémosla obedeciéndola, preguntando si debo o no debo hacer una u otra cosa de la cual yo todavía no estoy autorizado porque no he preguntado a mi autoridad, a mi director, a mi jefe, a las autoridades presentes, etcétera, a quien esté al mando de algo donde tú y yo seamos partícipes, ¿verdad? Puede ser una autoridad de gobierno, puede ser la autoridad de una empresa, puede ser en la iglesia, no sé, cualquier autoridad que es de la que estamos hablando hoy. No estamos hablando exactamente de cualquier lugar, sino que estamos hablando específicamente de una autoridad puesta, que está ahí porque Dios la puso. Entonces, cuando respetamos una autoridad, no vamos a tener problema. ¿Por qué? Porque vamos a saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y si nos autorizan a hacerlo o no. Ahora, cuando hay una actitud como la de este Seba, que está en contra de la autoridad que Dios puso, definitivamente la autoridad va a enviar un castigo o algo en contra de este extorsionador, de esta persona contraria a la autoridad puesta por Dios, para reducirla, para hablarle, para corregirla, para que sea puesta nuevamente en corrección y en orden. Eso definitivamente hay que hacerlo. Es necesario. Y por esa razón llegó Joab, pero no en la forma adecuada. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer fue y se atrevió a preguntar quién era el que estaba al mando de ese ejército. Le dijeron, se llama Joab. Entonces ella llegó y preguntó por Joab, y ya sabemos el diálogo entre ellos. Y vino ella y actuó con astucia, consiguió apresar a ese hombre al que estaba buscando ese ejército y solucionó el problema, haciendo que esas personas entregaran, no al hombre, ¿verdad? Fue lamentablemente la cabeza, pero es la consecuencia cuando no se respeta una autoridad. Fue algo duro, fue algo grotesco, sabemos que tal vez no es así como se deben de solucionar los problemas, pero se dio el caso. Era alguien en contra de un rey y en ese tiempo pues así era una forma de solucionar las cosas. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer hizo lo que debió haber hecho al principio Joab. Platicó, habló, le preguntó por qué quería destruir esa ciudad que era obediente a Israel, era parte del pueblo de Dios. Entonces ya Joab le aclaró que no era esa la intención del rey David, ni de Joab, sino que la intención era corregir a esa persona que estaba en contra de las órdenes del rey. Mis hermanos, el día de hoy aprendamos algo. 1. Respetemos la autoridad, el poder que Dios le da a alguien. Y 2, actuemos con sabiduría para que en el momento
de una mala actitud, de algo en contra, de algo que no está cumpliéndose como debe ser, preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué lo provocó? Y llegar a tratar, como dice Deuteronomio 20:10, de hacer un pacto de paz antes de destruir. Esto que pasó fue consecuencia del miedo y la tribulación que estaba pasando Abel, Bet, Maacá. Por ese miedo que hubo, se atrevieron a cortarle la cabeza a un hombre para solucionar el problema y el que iba a atacarlos se fuera. Entonces, habiéndolo hecho de otra manera, mis hermanos, probablemente hubieran apresado a este traidor del rey y lo hubieran llevado ante el rey. Pero lo único que le llevaron al rey fue la cabeza. Entonces, cuando hoy nosotros ejercemos el respeto al poder y ponemos en práctica nuestra sabiduría y principalmente atendemos, aquí hay algo muy importante, mis hermanos. ¿Por qué no salió el jefe de esa región, el que gobernaba ese lugar? No apareció ningún hombre por ahí. Fue una mujer. Una mujer. Ella fue la que se atrevió a preguntarle al jefe de ese ejército, que era Joab. Ella fue la que dio la cara por su pueblo y preguntó qué pasaba, qué querían, y solucionó el problema con astucia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que aquí vamos hoy a aprender también algo muy importante que tal vez tú y yo, tal vez los dos o varios, como hombres que somos, a veces no aceptamos la sabiduría que sí tienen las mujeres. Las mujeres son personas que Dios ha usado por miles de años y les ha dado mucha sabiduría que tal vez muchos de nosotros los hombres no tenemos. Y eso estamos viendo el día de hoy aquí. Entonces es importante dos cosas: el poder, respetarlo, y la sabiduría, usarla. Leamos, mis hermanos, leamos lo que nos dice Eclesiastés capítulo 9 y versículo 13, donde habla de quien tiene la sabiduría de rescatar algo rescatable. También he visto en este mundo algo que me parece encerrar una gran enseñanza, dice. Una ciudad pequeña con pocos habitantes es atacada por un rey poderoso que levanta alrededor de ella una gran maquinaria de ataque. Eso es lo que estaba pasando en este momento. Y en la ciudad vive un hombre pobre pero sabio, que con su sabiduría podría salvar a la ciudad y nadie se acuerda de él. Miren qué maravilloso todo lo que dice. Aquí dice un hombre, pero pensemos en una persona. Pensemos que la palabra lo dice una persona. Aquí, en esto que dice Eclesiastés, es exactamente todo lo que pasó en este pasaje de esta ciudad que estamos hablando. Abel, Bet, Maacá. ¿Sí? Inclusive, la mujer se atreve a decirle a Joab: cualquier cosa que no sepas, pregúntala en Abel. O sea que lo invita a que ahí donde está, pregunte cualquier duda que él tenga. O sea, Abel es el nombre de la ciudad de la que estamos hablando. Qué interesante, mis hermanos. Y lo que nos dice Eclesiastés es que
ya ni se acuerda nadie de ese hombre, que era pobre, que nadie se acuerda de él, pero que era sabio. Mis hermanos, la sabiduría, sin temor a equivocarme, tiene más poder y más autoridad que cualquier poder humano de ejército, de combatiente, de rey y de lo que usted quiera. Por eso, el rey que sustituyó a David, su hijo Salomón, eso fue lo que le pidió a Dios: sabiduría. Cuando usted y yo tenemos sabiduría, mis hermanos, llegamos a un punto que, aunque no seamos poderosos, ni seamos presidentes, ni reyes, ni jefes de nada, podemos lograr mucho por la sabiduría de Dios. Pidamos esa sabiduría, mis hermanos, que es más importante para ejercer las cosas con los resultados que queremos. Estamos hablando de una situación de muerte, de destrucción, que ellos pensaron que iba a ser Joab en esa región. Tenían miedo. El ejército de David era poderoso. Sin embargo, esta sabia mujer los salva cuando le pregunta qué quieren, por qué los van a destruir, qué es lo que aparentaba que iba a pasar. Yo quiero contarles, mis hermanos, algo muy importante que a mí me pasó. No sin antes compartir con usted un poquito de té. Fíjense que mi vida como papá, como esposo, hace muchos años era un desastre total. Estaba metido en un problema de alcoholismo. Con el alcoholismo yo hacía otra infinidad de cosas malas, contrarias a mi salud, a mi vida, al ejemplo que daba yo en mi casa, a mis hijos, la mala autoridad que ejercía como esposo también. En fin, ya me ministré ahí con usted cómo era yo, un desastre. Entonces, una mujer sabia que se llama Mirna, mi esposa, me dijo: ¿por qué no haces lo que yo hice? ¿Por qué no buscas a Dios para que cambie tu vida? Yo, muchas veces que ella me lo dijo, no lo acepté, lo rechacé, lo consideré algo que ella necesitaba, pero yo no. Y por 4 largos años que ella estuvo alabando a Dios, sirviéndole al Señor, orando por este esposo pagano, borracho, esos 4 años de oración y de consejo que me dio a mí, a su esposo, funcionaron. ¿Por qué? Porque hice caso, no de muy buena gana, pero hice caso un día y me acerqué a Dios, yendo a un retiro, como ya les he contado a muchas veces o algunas veces, y ella sabía, por la sabiduría que Dios le dio, el cambio que iba a haber en su esposo cuando él fuera a ese retiro, donde iba a recibir de Dios su unción, su poder, su autoridad y sobre todo el gran y perfecto amor de Dios. Entonces hoy yo doy testimonio de la sabiduría de esa mujer que es mi esposa y que salvó una vida que probablemente ya estuviera en el cementerio
o estuviera preso, o no sé qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera seguido en el vicio del alcoholismo, en el vicio de la fiesta, de la parranda, del desorden que yo practicaba en mi vida y en el cual ponía en riesgo a mi familia también. Hoy, yo te digo, para entender el poder y la sabiduría juntos y poderlas tener, no yo para los demás, sino que de parte de Dios para mí, su autoridad y saber su voluntad en mi vida, el día de hoy yo te invito a que ese consejo de tu mamá, de tu esposa, de alguna hermana o de cualquier otra mujer que te ama y que quiere tu bien, lo tomes en tu vida, lo recibas en tu corazón, porque definitivamente es una mujer que es instrumento, así como lo fue mi esposa conmigo, así como lo fue esta mujer desconocida de Abel Pet Maca. Hoy puede serlo en tu vida, en esa vida que tú hoy estás necesitando cambiar, recibiendo la autoridad de Dios en tu corazón y la sabiduría que te da esa mujer a través de su consejo, a través de su oración, a través de lo que te dice y te pide tal vez que hagas, porque es para tu bien, porque te ama, porque te necesita, como un esposo que funcione, como un papá que cumpla su papel de papá. ¿Me están entendiendo? Hoy, porque ahí donde estás, no doblas tus rodillas, no levantas tus manos y le dices: Señor, gracias por ese consejo que me ha dado mi esposa, mi madre, una tía tal vez, mi hermana, ese consejo que es para mi bien y que yo no he podido aceptar. Ayúdame, Señor, dile ahí, puesto tú de rodillas, dile ahí. Ayúdame, Señor, a recibir esa autoridad preciosa con tu sabiduría para bendecir mi vida. Póstrate ahí, dobla ahí tus rodillas y dile al Señor: Señor, aquí estoy, dispuesto a atender el consejo para que ya no haya conflicto, para que ya no haya destrucción, para que ya no se acabe la vida que tú me diste y que todo sea hecho para mi vida. Díselo así, díselo con todo tu corazón. El precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús caminaré. Gracias, Señor, por esa mujer que has puesto en mi vida, en mi camino, y que hoy tú la usas para instruirme y no hacer de mi vida y de la vida de la familia que yo amo una destrucción, un acabose, sino que haga de mi familia, de mi casa,
con la autoridad que tú me has dado como papá, como hombre, como cabeza de una casa, haga un hogar de bendición, de paz y de alegría. Gracias, Señor. Ayúdame a atender el consejo que hoy ella me da para mi vida, para mi bendición, en el santo, precioso y glorioso nombre de Jesús. Dale gracias a Dios por esa mujer que Él puso en tu camino para bendición de tu vida. Hay otras que probablemente te van a atacar y te van a destruir, pero tú sabes bien de la que yo estoy hablando, de la que Dios puso en tu corazón, en tu vida y en tu casa. Hoy le damos gracias a Dios por haber aprendido que el poder de Dios lo tenemos que recibir con obediencia y amor, y la sabiduría pedírsela a Dios para poder entender el mensaje que Dios nos da a través de cualquiera de las mujeres que pone en nuestro camino, como mamá, como esposa, como hermana. Hoy le damos gracias a Dios y preparamos nuestro corazón para el mensaje que, si no ha venido el Señor Jesucristo, el domingo 31 de octubre, el último domingo de este precioso mes de octubre, vamos a recibir de parte de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Buenos días. El día de hoy quiero contarte la eficacia de nuestro nuevo programa ideado por Dios, que se llama Rehabilitación Online, donde tú, desde tu casa, puedes recibir todas las terapias necesarias para cambiar de vida. Y todas estas terapias necesarias las recibes cada uno de los días de la semana, y cada uno de los días de la semana vas a estar conectado conmigo para que esta rehabilitación online haga de tu vida una vida totalmente nueva. Cada uno de los días de la semana, a través de videollamadas, mensajes por YouTube, reuniones grupales por Zoom, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos para bendecir tu vida y logres ser libre para siempre. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te esperamos para que veas que ahí en la comodidad de tu casa, o en tu oficina, o en el lugar donde tú lo prefieras, puedes recibir esta bendición sin trasladarte a ningún lado. Esperamos poder ayudarte.